Ya está aquí con nosotros Gonzalo Hernández Licona. Él es el secretario ejecutivo de Coneval. Bienvenido, Gonzalo, gracias por estar aquí con nosotros. Marco, qué gusto de estar con ustedes como siempre, ¿eh? No, al contrario, gracias, Gonzalo, qué amable. Gonzalo, a ver, en este contexto de sucesión presidencial, de la contienda electoral entre los distintos aspirantes a la presidencia de la República, en Coneval han venido presentando un conjunto de ideas para que los candidatos tengan ya una base sobre la cual, si llegan a ser presidente de la República, puedan trabajar en materia de seguridad social, de protección social. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los principales elementos que debería de contener un sistema nacional de seguridad y de protección social? En primer lugar, el Coneval reconoce que en materia de protección a la población hemos tenido avances, hemos tenido protecciones que van creciendo, hemos tenido becas, hemos tenido apoyos de vivienda, hemos tenido aumentos en la cobertura de servicios básicos en su conjunto. Eso el Coneval lo reconoce, pero lo que también reconocemos, y en esta publicación en particular, es que no se ha hecho de la manera más ordenada posible, ¿no? Es decir, a veces ponemos un programa de adulto mayor aquí, a veces ponemos una beca por acá, en vez de tratar de ver el conjunto de la política de protección social, que es el conjunto de instrumentos que el Estado, cualquier Estado, ¿no?, en este caso el mexicano, le da a la población. Tiene sentido, tiene lógica, y lo que realmente vemos es que a través de los años hemos creado un sistema fragmentado, dual, en donde para unos es de una cierta calidad y para otros es de otra calidad, no siempre se hablan, no es parejo y además crea ineficiencias. Entonces una pregunta y una petición a los candidatos y al nuevo presidente es tratar de ver el problema de un proceso integral y no solamente de ir poniéndole y parchando cosas. Esa es la invitación a los candidatos y por supuesto a quien gane, ¿no? Sí, desde luego, Gonzalo, hay que decir esto: el Coneval es un organismo autónomo, no solo mide la pobreza, el desempeño de los programas sociales, da estas propuestas, las dio hace 6 años, las vuelve a dar en esta ocasión, pero yo creo que el cambio sí es radical. El cambio en esta ocasión, se me hizo muy interesante, es a programas universales. Está el de la renta básica universal, está que estuvo en campaña, pero está, por ejemplo, quiero detenerme, Gonzalo, en el tema de los servicios médicos. El servicio médico o tiene seguro social o tiene SISSSTE, quizá algunos logran con el seguro popular, pero realmente está fragmentado todo y no se habla, no hay comunicación entre ellos. Y desde hace 3 sexenios decimos, se van a hablar, van a poder pasar uno. Si tú te enfermas aquí, tienes que ir hasta 3 estados más allá que tienes tu seguridad social. Cuéntanos un poco en servicios médicos, ¿cuál es la propuesta? El servicio médico es un buen ejemplo de la fragmentación. Y es parte central de la seguridad social en su conjunto, la protección social en su conjunto. Entonces tenemos, como tú bien lo dices, pues un IMSS, alguien tiene IMSS, alguien tiene ISSSTE, alguien tiene seguro popular, alguien tiene protección en Marina, alguien tiene protección en su universidad pública. Entonces tenemos una fragmentación producto de una idea hace muchas décadas de que el asalariado debería tener el IMSS, por ejemplo, pero resultó que más de la mitad de los trabajadores asalariados no tienen IMSS, no son formales. Entonces, pues estamos creando, además del IMSS, además del ISSSTE, pues el Seguro Popular. Y por supuesto el Seguro Popular ha venido a cubrir un hueco que los demás no cubren. Pues por ese lado, claro, está bien, porque alguien está cubierto que antes no tenía. Pero me parece que la pregunta relevante hoy es de qué manera, sin descubrir a los que ya cubrimos, podemos tener algo mucho más comprensivo, que se hable, que se conecte, que haya un expediente electrónico que lo tenga en cualquier instancia, que si tú te enfermas aquí, pues no vayan a ver este cuate, pues ¿de qué se enfermó? Todo está a mano. Entonces, ¿de qué manera poder unificar y hacer mucho más lógico y mucho más eficiente el sistema completo de salud y de seguridad social? México es el país que, por cierto, menos gasta en porcentaje del PIB en salud
que cualquier país de la OECD. Es decir, tenemos mucho que hacer en unificar, en hacer coherente y en meterle más recursos y aprovechar mejor los recursos que ya tenemos, ¿no? Hay muchos recursos que van a los estados y que no tenemos todavía claridad de qué pasa con esos recursos en los estados. Necesitamos además mayor transparencia para que haya más calidad. Gonzalo, parte de la propuesta de Coneval en materia de salud para ampliar los servicios a toda la población es utilizar la infraestructura pública, que son los hospitales públicos del gobierno, los estatales, pero también la privada. ¿Cómo es esa articulación entre sector público y privado? Mira, el objetivo del estudio es tratar de ver qué tenemos, la población en su conjunto, en dónde está cubierta. Hay unos que tenemos hospitales privados, otros públicos. El chiste es ver la totalidad de la oferta y ver de qué manera la gente nos estamos insertando en todos ellos y cómo la suma de todos esos servicios nos va a dar un todo que tenga lógica. Evidentemente, la protección social tiene que ver con elementos de protección muchas veces mínimos. Es decir, en cualquier estado, en cualquier familia, tenemos una protección mínima para casos, para eventualidades en salud, en desempleo, en alimentación, en falta de trabajo. En nuestras familias tenemos un apoyo que no sustituye, por supuesto, el trabajo diario de cada quien. Cada quien tiene que chambear para solventar las cosas, pero tiene que haber mínimos. Entonces, en esta lógica, el mínimo es lo que el Estado le puede brindar a los individuos, es decir, oye, aquí no queremos que nadie se pegue en el piso cuando haya una eventualidad, que haya una red de protección social. Y si después, a partir del trabajo, uno va queriendo tener mayores servicios, mejores servicios, incluso privados, que se pueda tener, por supuesto, pero que haya esa lógica ascendente en donde hay mínimos y hay incentivos a que la gente tenga más si lo quiere pagar. Entonces, de ahí la importancia de ver de manera completa los servicios públicos y privados al mismo tiempo. Gonzalo, Coneval es un organismo autónomo que tiene la facultad de analizar, de evaluar los programas sociales. Ya tiene una experiencia en México, es relativamente muy joven como organismo Coneval, pero ya tiene una experiencia y es un cuerpo colegiado que tiene esa posibilidad de tener ya un diagnóstico de lo que ocurre en materia de programas sociales en nuestro país. Ustedes han escuchado las propuestas que traen cada uno de los candidatos. Así de entrada pareciera que las propuestas que lanzan luego no tienen un sustento financiero y tampoco tienen una base de análisis muy profundo y son más como anzuelos que pretenden atraer a distintos segmentos de la población y de votantes. Pero yo te preguntaría, ¿qué hacer? Porque el tema de la pobreza, del abatimiento de la pobreza, de la desigualdad, tiene mucho que ver con este tema del equilibrio de los ingresos en nuestro país. ¿Cómo hacer para que realmente sea más efectiva una política social de protección, de seguridad y que realmente se avance en nuestro país y no se dilapiden los recursos económicos? Una primera entrada es preguntar permanentemente en cada propuesta, en cada sugerencia, empezando por las campañas. Y uno entiende, Marco, que en las campañas políticas el proceso tiene que ver con, en parte, enamorar al electorado. Hay una parte, en México y en cualquier lado del mundo democrático, hay una parte de enamoramiento, hay una parte de expectativa, pero desde ahí, el ciudadano que pregunta permanentemente al candidato, oiga, candidato, ¿y esta idea A, cómo la va a financiar? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto le va a costar al ciudadano? Porque al final, los que pagamos las ideas de los candidatos somos los ciudadanos. Entonces tenemos el derecho de preguntar de dónde sale la lana, preguntarnos, como lanzamos 15 preguntas a los candidatos de manera abierta, preguntando, ¿cómo sabe usted que para resolver tal problema
es con la propuesta que usted hizo. ¿De dónde salió esa propuesta? ¿Ya se aprobó en otro lado? ¿O cuál es el sustento de su propuesta? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y qué vamos a sacrificar otras cosas en vez para financiar su propuesta? Son preguntas iniciales importantes y es una supervisión que no solamente el Coneval lo hacemos de manera permanente, también hay otras instancias y los ciudadanos en su conjunto de ir preguntándole al candidato y después al presidente y al Congreso si están seguros de que cada peso que estamos gastando lo estamos gastando de una manera sensata y razonable. Me parece que ese cuidado permanente es una parte fundamental, Marco, de la democracia. México está inserto en la democracia y queremos para el siguiente presidente también que haya esos contrapesos. El contrapeso de que el ciudadano pregunte las cosas y hay una respuesta y hay una mejora, porque las evaluaciones, Marco, también son permanentemente para mejorar. Las cosas no son perfectas desde el principio, las cosas no son perfectas y por lo tanto preguntarnos e ir mejorando es parte del quehacer de un gobierno que tiene que ser democrático, el de hoy y el de mañana y el de pasado mañana. Entonces, para eso son esos estudios, para ir diciendo, a ver, estamos seguros que con esta pensión, con este ingreso, con esta propuesta, estamos haciendo lo mejor. Y regresando al tema principal estamos seguros que el esquema completo de producción social, que son la suma de los programas, la suma del IMSS, la suma del ISSSTE, estamos seguros que hacerlo completo, está completo y está integrado, o cómo podemos mejorar. Un ejemplo, quien tiene pensión de formal, contributiva, pensión o jubilación, gana en promedio, según la ENIG, cerca de 5,500 pesos al mes. Quien solamente recibe un programa social de adulto mayor, en promedio recibe 526 pesos al mes. Es una gran diferencia para una eventualidad que es la misma de no tener dinero cuando es viejito. Y 26% de esos adultos mayores, no tienen ni uno ni otro. Es decir, estamos teniendo un sistema de protección social a la vejez desigual y fragmentado. Es el tema, ya lo vimos, entonces son servicios médicos fragmentados, pensiones fragmentadas con diferencias abismales entre uno y otro. Y aquí, bueno, ustedes planteaban ya el esquema universal. Ya en las candidaturas, en estas elecciones hemos visto propuestas de esquema universal. La de Ricardo Anaya era de ingreso básico universal, ustedes lo plantean renta básica universal. Pero la primera crítica que había hacia eso, decías, está bien, que se dé para todos, que se dé un dinero para todos. Pues por el simple hecho de ser mexicanos, ¿te alcanza el dinero? Sí. ¿Nos podemos dar ese lujo en México o mejor nos vamos a focalizar subsidios? Era un poco el tema, y inmediatamente decías, sí, Finlandia se lo puede dar por eso, porque es un país industrializado. ¿Nosotros podemos esto? Cuéntanos. Bueno, ni siquiera Finlandia lo puede hacer. Pero te voy a decir, el concepto universal, el PP, no quiere decir exactamente que todo mundo recibamos lo mismo al mismo tiempo. Quiere decir que todo mundo tenga el mismo derecho a recibir cosas cuando lo necesitan. Y es muy diferente. Es un derecho. Por ejemplo, podemos resolver el problema de ingreso mínimo básico por varias vías. Uno es efectivamente una renta básica universal para todos. Es una posibilidad, está discutiéndose ahorita en muchos lados. El Coneval lo que dice es, al menos entremos de ese debate y hagamos cuentas, no descartemos las cosas per se. Pero la otra posibilidad, en vez de una renta básica universal, es un esquema parecido a los programas de empleo temporal que ya tiene México y que en India son más amplios, en el cual la universalidad viene por lo siguiente, es, oiga, cualquiera de nosotros tiene un problema de lana importante, no tenemos lana, no tenemos con qué comer. Bueno, el programa de empleo temporal le puede dar un jornal acotado, a partir de que haga usted un trabajo manual, ¿no? Entonces, cualquier persona en México debería tener ese privilegio, por eso es universal. Lo que pasa es que un programa de esa naturaleza focaliza muy bien, porque no todo mundo, digamos, a lo mejor nosotros 4 no nos aventaríamos ese programa para hacer un trabajo manual por un jornal, pero la gente que sí lo necesita y que sí es más pobre, sí lo hace. Entonces es un derecho universal
que lo toman los pobres extremos. Entonces, la construcción universal, insisto, no quiere decir que todo el mundo recibamos lo mismo al mismo tiempo, sino que hay un esquema global para todos y parejo para todos. Gonzalo, sobre este mismo tema, ¿te acuerdas sus estudios con respecto al ingreso básico universal o el piso mínimo que debería tener un mexicano para poder cruzar esta línea de bienestar? ¿Cuánto sería? ¿Cuál sería la cantidad mínima que podría tener un mexicano? Porque, por ejemplo, Ricardo Anaya creo que se ha puesto un monto sobre la mesa. Déjame insistir, de otra respondo en parte de tu pregunta, pero déjame regresar al tema que lo que se propone en un sistema de protección social no solamente es un proceso y es un esquema de ingresos mínimos, sino de protección a varios riesgos universal. Es decir, la salud es que todo el mundo en México tenga acceso a servicios de salud, ¿no? Unos son privados, unos son vía el Seguro Popular, o el IMSS, pero que sea integrado y que sea mínimo. Entonces ahí, por ejemplo, no es que estemos buscando darle a todo el mundo un ingreso mínimo, es el acceso universal a los servicios de salud. En el tema de ingresos mínimos, el Coneval, como tú sabes, tiene un conjunto de canastas, en donde, por ejemplo, la canasta mínima está alrededor de 1,200 pesos la urbana por persona al mes. Entonces, es un referente interesante porque decimos, oye, ojalá que la suma, fíjate, la suma de lo que la persona trabaja de manera cotidiana, más posiblemente un apoyo gubernamental, pues ojalá pueda ser más que ese monto, porque eso quiere decir que tiene un ingreso que no es muy bajito, que no es muy bajo. Entonces, lo que pensamos en nuestras líneas es que no es que necesariamente el Estado le dé a todo mundo ese ingreso. Esa es una posibilidad, pero no siempre se puede financiar. Es cómo ese monto es una referencia para completar de alguna manera el esfuerzo individual de cada persona. Entonces, para eso son los montos. Y decir, el Estado qué puede darlo y cómo lo puede dar, ya sea, insisto, universal para todos, como el esquema básico universal de la renta, o que cualquier persona cuando lo necesite, a partir de un trabajo, a partir de alguna condicionalidad, también exista ese apoyo por parte del Estado. El esquema de Prospera es un ejemplo de un programa condicionado a la población en pobreza extrema, muy bien focalizado, por cierto, para completar no solamente su ingreso, sino para completar su esquema de educación, salud y nutrición a partir de un programa bastante bien focalizado y bien pensado desde hace mucho tiempo, que es uno de los programas estrellas de la protección social en su conjunto, ¿no? Entonces, cómo la suma de elementos nos puede dar un elemento básico a la población que implique, y aquí es importante, que implique solidaridad con quien lo necesita de vez en cuando, como hacemos con las familias. En nuestras familias, cuando hay un adulto mayor, cuando hay una persona enferma, cuando hay una persona desempleada, la apoyamos por solidaridad. Y en segundo lugar, que el esquema de protección social también aliente la creación de valor y el trabajo, ¿no? Al final de cuentas, a nuestros hijos en la casa decimos, oye, ojo, si te va re mal, yo te puedo ayudar, porque yo no quiero que a ti que te pegues en el piso. Yo no voy a decir, oye, pues con tus uñas ráscate. No, aquí hay solidaridad en esta casa. Lo que no hay en esta casa es que te voy a dar para siempre 40,000 pesos para que no te preocupes, porque entonces ya ahí inhibes cualquier esfuerzo de valor agregado. Entonces, la protección social de cualquier Estado tiene que ser lo suficientemente solidaria para que proteja a los miembros en igualdad de circunstancias, pero también para que aliente el trabajo y la productividad, porque si de otra manera pues desalientas el motor del crecimiento de la economía y el motor de los ingresos de las familias y del país. En ese sentido, Gonzalo, creo que es bien importante considerar que Coneval puede partir de un diagnóstico. ¿Qué es lo que está pasando en México en materia de seguridad? ¿Qué es lo que está ocurriendo en materia de programas sociales? Se están duplicando muchos programas, lo han señalado ustedes en Coneval, y los recursos son escasos.
Entonces hay que enfrentarlo de distintas maneras. Ni todo es blanco ni todo es negro, porque se ha dicho, es que tantos años de programas asistencialistas y no ha servido de nada. Pues no necesariamente, pero sí te preguntaría, a partir del diagnóstico que ustedes tienen, ¿cuál es la fórmula y la vía por la cual podemos alcanzar resultados más rápido? Porque eso es lo que hay necesidad de hacer, encontrar un equilibrio y reducir las desigualdades en nuestro país. Los diagnósticos que tenemos, Marco, muestran resultados mixtos. Como tú tienes toda la razón, ni todo es blanco ni todo es negro. Por ejemplo, algunos programas sociales que han tenido buena focalización han incidido en poder reducir la pobreza extrema del 2008 al 2016, con datos contundentes. Entonces, esta pobreza extrema se reduce en buena parte por programas bien pensados. Hay unos programas que no son bien pensados. Tenemos una contabilidad de 6.500 programas nacionales, federales, estatales y municipales. Eso quiere decir que se antoja que uno puede hacer mejor las cosas pues con menos programas y con mucha más lógica su conjunto, como decíamos al principio. ¿Y qué pasa? Lo que sucede es que en la competencia política, Marco, pues un gobernador dice, pues yo también quiero un programa de adultos mayores. Y otro gobernador dice, pues yo también quiero un programa de sutanito. Y otro, no solamente entre federación y estados, el secretario en la Secretaría X quiere tener un programa parecido al de la Secretaría J para tener también a esa clientela. Entonces, esa competencia política, que en general es sana, nos ha llevado a una multiplicidad de programas y que, por lo tanto, sí creemos en el Coneval que tener mucho más control y mucha más lógica en esa creación de programas, podemos tener incluso con el mismo presupuesto, un resultado mucho mejor. También pasa, no solamente en adultos mayores, que ya decíamos hace rato, pasa en programas de apoyo productivo. La Secretaría de Zagarpa, Sedatu, Sedesol, Economía, pues tienen programas muy de apoyo similares. productivo, y uno dice, oye, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo para tener algo o menos programas y mucho más contundentes, y súmale los de los estados? Entonces, uno puede tener un mejor gasto y uno puede tener esta lógica de hacer las cosas mucho más ordenadas, entendiendo la dinámica política, que en esa no se puede obviar, pero entendiendo esa dinámica, hacerlo mucho más lógico. Pues Gonzalo, nos da mucho gusto tenerte con nosotros. La verdad es que no solo un buen estudio, un buen análisis y propuestas para que llegue a ser el presidente de la República. No sabemos quién, pero para los candidatos que los vayan viendo, vale la pena. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Al contrario. Pues no, fue Gonzalo Hernández Licona, desde luego secretario ejecutivo del Coneval, y vale la pena revisar esas propuestas, no solo para hacer la pobreza, para hacer más equitativa la sociedad en que vivimos. Regresamos con el tema del tipo de cambio, ya casi a 21 pesos el dólar. Regresamos con ese tema.